Annyeonghaseyo chingus, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Expedientes Coreanos, en donde hablamos de misterios y casos increíbles de Corea del Sur. Hoy vamos a hablar de una problemática que ha despertado mucho interés, pero sobre todo la preocupación en la sociedad coreana y también en el resto del mundo. Personas que se hacen pasar por artistas coreanos para engañar a sus víctimas y robarles su dinero. Historias que revelan los riesgos detrás de confiar en quien dice amarnos cuando no todo es lo que parece. El caso de hoy, el lado oscuro de las relaciones en línea en Expedientes Coreanos. El delito por estafa crece junto con los avances tecnológicos y representa un peligro, amenaza, del que nadie está a salvo. Cada día conocemos nuevas aplicaciones y usos de la inteligencia artificial que pueden jugarnos en contra si no las utilizamos con precaución. Una estafa romántica ocurre cuando una persona crea un perfil falso para ganarse la confianza de la víctima y a través de declaraciones de amor y engaños manipula a quien está del otro lado para robar su dinero. Desafortunadamente, esto se ha convertido en una problemática social en todo el mundo y Corea del Sur no es una excepción. Pero, ¿de qué manera el país del K-pop y los K-dramas también está involucrado? En octubre de 2022, la Policía Nacional de España detuvo a un hombre que se hacía pasar por una idol K-pop y estafó a una mujer por la suma de 335.000 euros con la promesa de una relación y un maravilloso futuro. Todo empezó a finales de 2020 cuando la víctima, una mujer española de la ciudad de Madrid, adquirió una entrada online para un concierto de un reconocido artista coreano. Ella en su declaración mencionó que luego él mismo la habría contactado a través de una red social para agradecerle la compra y su fanatismo. De esta manera fue que comenzaron una relación afectiva, aunque nunca llegaron a conocerse personalmente. Esta relación se prolongó por meses y el falso artista le solicitó a la mujer importantes cantidades de dinero con excusas y promesas de devolverlo. La víctima realizó transferencias a distintas cuentas bancarias, tanto nacionales como extranjeras, y el dinero provenía de sus ahorros, de sus padres y también de préstamos personales. El autor del delito por estafa, el supuesto artista de K-pop, fue arrestado en la misma ciudad que la víctima. En Singapur, un hombre de 27 años, conocido como Gerald Lau Jin-yong, engañó a más de 10 víctimas entre el 2017 y 2020, robando alrededor de $150.000. Durante un tiempo actuaba con naturalidad, manteniendo su identidad, hasta que empezó a hacerse pasar por un joven empresario de nacionalidad coreana, que además decía ser el propietario de una gran herencia, o sea, un auténtico chaebol. Comenzó a presentarse bajo el nombre de Park Jun-hyung, y para que sus engaños sean más convincentes, también cambió el color de su cabello. Resulta que Park Jun-hyung es un miembro del grupo G.O.D., quien realizó su debut en el año 1999 bajo la agencia JYP, por lo que es muy probable que se haya inspirado en el idol para cambiar su apariencia. Finalmente fue arrestado por el delito de estafa y tras una larga investigación fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión, además de una multa económica por $1.800 y la baja de su permiso de conducir. ¿Cuántas veces escuchamos, estos relatos sobre supuestos artistas de K-pop que se contactan con sus fans a través de cuentas no verificadas? En estos casos, la mayoría de las estafas románticas comienzan de la misma manera. Un estafador crea perfiles falsos en redes sociales con identidades robadas. Luego intenta llamar la atención de sus víctimas o se contacta él mismo para iniciar una conversación, alegando intereses comunes. Los usuarios detrás de estas cuentas falsas comienzan a entablar una conversación, endulzando a las víctimas que llegan a fantasear con la idea de encontrarse personalmente y haber encontrado a su alma gemela. Pero el único objetivo es robarles. Desde donaciones para apoyar supuestas causas benéficas hasta proyectos personales, entre otros engaños. La realidad es que todos los mensajes dicen más o menos lo mismo. Palabras de agradecimiento hacia sus fans, declaraciones de amor y excusas sobre el motivo detrás del por qué no utilizan una cuenta oficial o verificada. Utilizan sus encantos y promesas para enganchar a sus víctimas
quienes inocentemente caen en sus redes. ¿Alguna vez te pasó algo así o conoces casos de amigos o amigas que hayan pasado por esto? Lamentablemente existen muchas cuentas falsas que utilizan fotos de figuras públicas coreanas en busca de víctimas a través de las redes sociales y aplicaciones de citas. Y ante estas cuentas falsas se recomienda realizar la denuncia correspondiente y nunca compartir información personal. Y sobre todo no olvidemos que detrás de los engaños y el robo de dinero, las estafas también repercuten en la salud mental de aquellas personas que atravesaron una situación muy angustiante. Por un lado, la pérdida de su dinero y por otro, la traición de alguien que prometió ser un gran amor. Muchos testimonios coinciden en el sentimiento de vergüenza, angustia y culpa por caer en la trampa de estos estafadores, junto con dificultades para volver a confiar en alguien. Realmente es un tema muy complicado y delicado. Por supuesto, las estafas románticas también suceden fuera de las redes sociales. De hecho, en Corea, una de las medidas para evitar el fraude matrimonial es informar y prevenir a sus ciudadanos sobre algunos aspectos claves que pueden ser indicios de actividades sospechosas. Entre ellos, que una de las partes del matrimonio oculte documentación relevante como antecedentes penales, deudas, divorcios o hijos. Hoy los romances en línea no son una novedad. Si bien existen casos de personas que se conocen a través de internet y terminan en bodas de ensueño, muchos oportunistas han encontrado una debilidad de quienes buscan pareja en otro país y manipulan a sus víctimas a través de falsas relaciones, planes sin concretar y chantaje emocional. Entonces, ¿cómo podemos reconocer este tipo de engaño? Varios perfiles falsos comparten algunas similitudes que pueden ser indicadores de una posible estafa. Por ejemplo, que les digan que está cumpliendo el servicio militar y no se le permite viajar. O que se muestre reacio o reacia de hacer videollamadas, pese a que se envían fotos. Y atención cuando aparece en la conversación el tema económico, ya sea porque esta persona tiene algún problema de dinero o asegura que quiere enviar un regalo por encomienda, pero que es necesario abonar una comisión. Bueno, en estos momentos realmente es cuando utilizan las emociones de sus víctimas para manipularlas. Gracias al K-pop y los K-dramas, la cultura coreana ha cruzado fronteras y ha despertado un gran interés en todo el mundo. En estos casos, la investigación y el arresto por fraudes en línea suelen ser complicados, ya que el país de la víctima y quien comete el delito generalmente son distintos. Una desventaja también es que, aún con los avances tecnológicos y sobre todo la inteligencia artificial, las aplicaciones de citas no pueden saber todo de sus miembros. Ante numerosos casos expuestos de estafas románticas, las autoridades advierten los peligros de exponer datos privados y brindan una serie de recomendaciones. Por ejemplo, no dar información personal ni enviar dinero aunque se trate de una celebridad. No responder mensajes de un supuesto artista de K-pop o celebridad que se comunica por medio de una cuenta de redes sociales que no esté verificada, incluso si no se te pide dinero inicialmente. Denunciar cuentas falsas con identidades robadas o que soliciten dinero. Ay, chingos, he recibido varios mensajes de ustedes que me relataban situaciones parecidas, de modo que espero de corazón que este video les sirva. Y no duden en compartir este video si conocen a algún amigo o amiga que esté vulnerable en este tipo de situaciones. Bueno, chingos, gracias por estar del otro lado. Me pueden dejar en los comentarios saber también qué les pareció este tema. Y como siempre, les consulto qué otros casos les gustaría ver en los próximos videos de Expedientes Coreanos. Cuídense mucho, que son súper valiosos o valiosas. ¡Sarangeo! Nos vemos en el próximo capítulo de Expedientes Coreanos.